buenas noches, bendiciones para todos, amados hermanos en Cristo Jesús, y a todas aquellas personas amigas que se conectan por las redes sociales. Somos la Iglesia Cristiana El Dabar del Eterno, y una vez más estamos aquí anunciando las buenas nuevas, buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Puedes seguirnos en YouTube por nuestro canal de Proclamadores Querigma y por Facebook, Iglesia Cristiana El Dabar del Eterno. Allí serás bienvenido y edificado a través de la palabra de nuestro Dios. Bien, en esta noche vamos a compartir un precioso mensaje muy interesante, muy importante tenerlo en cuenta para nuestra vida y victoria espiritual. Quiero antes orar encomendando al Eterno todo este tiempo. Dios y Padre que estás en los cielos, soberano eres tú, oh Dios del universo. A ti, Señor, sabemos que estamos en tu presencia, y a ti, Señor, te damos la gloria, la honra y el honor. Queremos, Señor, por medio de esta tu palabra, ser de edificación a todas las personas, Señor, que tienen la oportunidad de conectarse allí, Señor, y estar con nosotros. Gracias por el privilegio que nos brindas de poder anunciar tu palabra, palabras de vida, palabras de libertad, palabras, Señor, que sanan, que restauran. Colocamos, Señor, en tus manos nuestra vida y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a compartir en esta noche acerca de la armadura de Dios. Vamos a tener como texto base en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, vamos a leer del verso 10 en adelante, y dice así la palabra del Eterno. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sea bendita la palabra del eterno Dios. Bien, mis amados hermanos, el tema pues que me corresponde tratar en esta noche es precisamente sobre esa armadura de nuestro Dios. Quiero antes explicarle la importancia que tiene para nosotros esta armadura, puesto que no debe ser nuevo para ninguno de nosotros el saber que estamos en una guerra espiritual. Pues antes de lo que nosotros acabamos de leer en el libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento, desde el libro de Génesis, los profetas Ezequiel e Isaías hablaron de la rebelión de un ser llamado Lucero de la mañana, conocido también como Satanás o adversario. Entonces, por la palabra de Dios sabemos que desde allí hay un enemigo de nuestras almas, de nuestro Dios, y este enemigo pues está dispuesto a oponerse a nosotros y al reino de nuestro Dios. Dios, sabiendo de antemano todas estas cosas, nos ha dado todo lo necesario para poder nosotros, como dice la palabra, estar firmes. Él nos ha dotado de sus armas, y con esto es suficiente. Nuestro poder entonces, o nuestra fuerza, no proviene de esta armadura la cual Él nos ha proporcionado,
sino que proviene de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje encontramos una palabra muy importante: fortaleceos en el Señor. Por decirlo así, esto es un mandato. Esto está en una voz pasiva que indica que no podemos hacerlo solos. Ahora, ¿dónde nos fortalecemos y cómo nos fortalecemos? El Señor nos dice en su palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, en la vida natural, en nuestra vida cotidiana, nuestra fuerza física y mental viene de lo que nosotros comemos, leemos, de lo que nosotros incluso decimos o hablamos. Pero en el ámbito espiritual, la fuente de todo recurso, de toda fuerza nuestra, es el Señor Jesucristo. Él es fuente de todo poder, fuente de toda fortaleza. Además de esto, nosotros contamos con esa armadura que el Señor nos ha dejado, ese vestido con el cual nosotros nos vamos a proteger. Ahora, no es una parte la que tú vas a utilizar o yo voy a utilizar, sino toda la armadura. Para que nosotros podamos estar firmes, debemos utilizarla toda. Ahora, el propósito de Dios es vernos firmes y en victoria. Dios no quiere para nosotros que estemos tristes, ni caídos, ni débiles. Él quiere vernos de pie ante nuestro adversario. Él no quiere vernos a nosotros derrotados ante nuestro enemigo. Ahora, este enemigo no viene muchas veces de frente. Él es sutil e utiliza artimañas, engaños, intrigas, decepciones, desaliento, la crítica, la confusión, aún tus errores, falta de perdón, el resentimiento, la vergüenza, la ansiedad. Cada uno de nosotros tiene puntos débiles o tiene flaquezas. Diferentes debilidades tenemos nosotros. Y es allí donde precisamente ese enemigo nuestro se aprovecha, porque quizás él conoce más tus propias debilidades que tú mismo. Y él se aprovecha y saca ventaja para atacarte precisamente en ese punto débil que tenemos. Ahora, ¿sabes tú cuál es ese punto débil tuyo? Pues el enemigo, si tú no lo sabes, él sí lo sabe. Y si nosotros no buscamos cambiar esos puntos débiles en fuerza, el enemigo siempre nos va a estar atacando en el mismo punto. El nombre del enemigo no es el hermano o la hermana o el jefe o las personas que se han venido en contra tuya. El nombre del enemigo es Satanás. Ese es tu enemigo. Se trata de él. Y no solamente está él solo contra ti, sino que él tiene todo un ejército conformado para atacar. No es uno solo, son diferentes niveles de autoridad, invisibles. Ahora, esto no es cuestión de que nosotros nos llenemos de pánico o de miedo, sino de actuar con mucha sabiduría y estrategias en Dios para nosotros poder derrotar a ese enemigo. Nosotros en esta lucha, mi amado hermano y hermana, no estamos solos ni indefensos. Contamos con los ángeles de Dios, su ejército, dispuestos a servir a los que han de heredar salvación. Y contamos con esa armadura para que nosotros estemos muy bien equipados, preparados para esa guerra. Ahora, ¿cuál es el propósito de la armadura? ¿Para qué Dios nos dota de esta armadura? Número uno, para que nosotros podamos resistir la adversidad,
en el día de la prueba, en el día de la tentación. Ese es el propósito. Y como segundo, estar firmes cuando haya acabado todo, cuando haya llegado el fin de ese día. Nosotros a veces pensamos que las pruebas y las dificultades que tenemos nunca van a acabar, pero déjeme decirle que ellas tienen su final. Pasarán, y cuando esto pase, el propósito de Dios es que nosotros estemos firmes y en victoria delante de nuestro adversario, delante de nuestro enemigo. Ahora, la palabra del Señor enseña que este enemigo anda como león rugiente alrededor, busca a quien devorar. Este enemigo constantemente hace planes para destruirnos, hace planes para apartarnos. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué causa ese enemigo se ha ensañado de esa manera contra nosotros como hijos de Dios? Bueno, sencillamente porque dice la palabra que un día nosotros fuimos arrebatados de su poder, de su dominio. Nosotros fuimos, como dice la palabra en Colosenses 1:13, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Jesús le quitó a Satanás el poder y el dominio que tenía de nuestra vida. El día que nosotros decidimos entregar nuestro corazón al Señor, el día que nosotros decidimos decirle a Él: tú eres nuestro Salvador, tú eres el único que puedes cambiar nuestras vidas, tú eres el único que nos puedes saciar, porque en este mundo no hay nada ni nadie que nos pueda llenar como solamente lo puede hacer Jesús. En ese preciso instante la palabra de Dios enseña que nosotros fuimos sacados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gracias a Dios por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy somos libres del poder del maligno y ahora pertenecemos a un reino que es superior al reino de las tinieblas. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Ahora nuestra vida no es gobernada por Él. Ahora nuestra vida, sencillamente, el Rey de nuestro corazón es el Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces es importante que nosotros entendamos que por esta razón Satanás nos odia e intenta hacernos daño, poniéndonos tentaciones, oponiéndose a nuestras oraciones, y en ocasiones intenta arrancar la palabra de Dios de nuestros corazones. Una parte importante de esa armadura que Dios nos ha entregado es el escudo de la fe. Esta es el arma para poder defendernos. En la vida cotidiana nosotros podemos ver que este escudo servía para apagar los dardos, esos dardos que iban cubiertos de una sustancia inflamable. Este escudo era indispensable para que se protegieran los guerreros. De igual manera, para nosotros protegernos contra esos dardos de fuego del maligno, es necesaria la fe. Con ella podemos apagar todos esos dardos de fuego. Estos dardos de fuego, su propósito es inflar nuestra alma contra Dios, contra sus propósitos, contra sus caminos. Inflar nuestro corazón, llenarlo de duda y producirnos desánimo, desesperación. Estos dardos pueden estar representados en enfermedades, en pensamientos, en crisis, o también en personas que buscan apartarte a ti de la fe. Nuestra victoria entonces está en la fe, una fe basada en nuestro Señor Jesucristo, en la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades y sobre ellos triunfó en la cruz. El Señor, Él obtuvo nuestra victoria. Y cuando nosotros ponemos la fe en la obra que Él ha hecho en la cruz, nosotros podemos apagar esos dardos de fuego. No hay nada que el enemigo nos pueda lanzar que la fe en Cristo no lo apague. Una fe realmente basada en el Señor. La Biblia dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Esta fe debe crecer cada día.
Tú debes alimentarla. Y esta fe no viene sino solamente por el oír y el oír la palabra del Señor. Una fe que se basa en la palabra, en la victoria que nuestro Señor obtuvo. Esa fe en la cual vivió Job, el cual pasó un momento bien terrible, mas sin embargo él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra él me levantará. Esa fe que practicaron aquellos 3 jóvenes que bajo la amenaza de ser lanzados en un horno de fuego, ellos pudieron decir clara y categóricamente: yo sé, Señor, yo sé, oh Rey, que mi Dios nos puede librar. Ellos aún a pesar de que estaban siendo amenazados de muerte, decidieron confiar y creer en el Señor, que nuestro Dios lo podía librar. Es la fe que practicó el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Es esa fe la que va a vencer esos dardos de fuego del maligno. Es necesario que tú te afirmes cada día y que a través de la fe en la victoria del Señor tú puedas vencer, puedas apagar todos esos dardos que vienen contra tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Recuerda, somos la iglesia cristiana, el Dabar del Eterno. Buenas noches.